Hoy quiero tratar un tema que genera bastante controversia y pasión. Y si digo esto es porque si algo genera controversia y pasión en estos momentos y desde hace años, es la historia del pueblo de Israel y la creación de este nuevo Estado en el año 1948 y sus constantes problemas con sus vecinos árabes. No pretendo hacer la apología de nada ni de nadie. Simplemente quiero explicar un hecho histórico que tiene sus semejanzas en hechos históricos de otros pueblos y de otros momentos de la historia. Otros pueblos que decidieron incendiar sus ciudades o incluso morir antes de caer en manos del enemigo. Quiero hablar de la fortaleza de Masada, pero como suelo decir en mis escritos, para esto tenemos que hacer un poco de historia. Uno de los pueblos más antiguos del planeta es precisamente el pueblo judío. Israelitas se le llamaba en aquel entonces. Abraham recibió de Dios una promesa de nación. Abraham era un personaje que tenía encuentros con Dios, quien, como prueba de obediencia, mandó a que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. In extremis, un ángel detuvo el brazo asesino de Abraham al obedecer la solicitud de Dios. Otros personajes siguieron la historia. El pueblo de Israel fue llevado a Egipto, donde fue condenado a la esclavitud. De la esclavitud fue liberado el pueblo de Israel bajo la dirección de Moisés, quien con sus 10 plagas enviadas por el Dios de los israelitas castigó a Egipto. Solo en estas condiciones el faraón permitió a los israelitas volver a sus tierras. Después vino la época del rey David y de sus descendientes, durante el cual el pueblo judío benefició de unos 400 años de independencia y libertad, llegando a convertirse Israel en una gran potencia de la región. Pero hacia el año 600 a.C., las tropas del rey Nabucodonosor desde Babilonia llegaron para conquistar las tierras de Israel y llevarse una vez más a los israelitas a Babilonia en calidad de esclavos. Hubo que esperar 70 años más para que el emperador persa Ciro conquistara las tierras de Babilonia y devolviera a los judíos a sus territorios. Pero eso no significa que les entregaba la completa libertad. Israel se convertía, como ya lo había sido del imperio babilonio, una provincia del imperio persa. Nunca más encontrarían los judíos su independencia durante siglos de historia. A los persas le sucedieron los griegos macedonios con Alejandro Magno, a estos los romanos, a los romanos los bizantinos, a los bizantinos los árabes, a los árabes los otomanos. Pero la historia que les quiero narrar hoy fue un evento que se produjo durante la dominación romana de Israel. Y hacía tiempo los romanos habían conquistado estas tierras y la habían convertido en la provincia romana de Palestina. Herodes el Grande había congeniado con los romanos. Incluso envió a su heredero, Herodes Agripa, a estudiar a Roma. Años después de la muerte de Jesús en la cruz, los judíos terminaron por sublevarse enérgicamente contra los romanos. La represalia fue cruenta. Por miles fueron masacrados los judíos y a los sobrevivientes se les envió a los 4 puntos cardinales del Imperio Romano como esclavos. De ahí que los judíos se encuentran en todas partes. Esto ocurrió en el año 70 de nuestra era, cuando comenzó un nuevo errar de los judíos. En ningún lugar bien recibidos, sospechosos de todos los males habidos y por haber. Recordemos cómo fueron expulsados de los reinos de Castilla y Aragón bajo el reinado de los reyes católicos, cómo fueron acusados de contaminar los pozos de agua cada vez que aparecía en Europa una nueva epidemia. Recordemos las matanzas que sufrieron en Rusia en la época de los zares. De hecho, la palabra pogrom es rusa y se convirtió en sinónimo de matanza de judíos en todos los idiomas. No debo recordar lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero volvamos al año 70 de nuestra era, que es el tema que nos ocupa hoy. Un grupo de judíos logró refugiarse en una meseta al sur de Jerusalén, conocida con el nombre de Masada, que en idioma hebreo significa fortaleza. Ya anteriormente en esta meseta, grupos antiguos de judíos habían establecido algún tipo de fortaleza. Con posterioridad, Herodes el Grande, ante el temor de que Cleopatra VII y Marco Antonio invadieran sus tierras, e incluso ante el temor de sublevación de sus propios súbditos, consolidó la fortaleza y construyó un palacio para su disfrute personal. A Masada se dirigieron estos rebeldes con la esperanza de poder resistir el asedio romano. Les fue fácil dominar una pequeña guarnición romana allí acantonada. Pronto vinieron más refugiados de Jerusalén. En Masada estuvieron viviendo 3 años. Habían logrado acumular una buena cantidad de víveres. El suministro de agua estaba garantizado por un astuto sistema de canales que antiguamente se había creado para colectar el agua de lluvia en 3 diferentes cisternas. Esta meseta, que por un lado está a 100 metros de altura y por el otro a 450, está a muy pocos kilómetros del Mar Muerto. A pesar de esta importante altura, está a solo 60 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que esta zona del Mar Muerto está por debajo del nivel del mar. Los sublevados lograron resistir el bloqueo romano debido a que, gracias a las características geográficas del lugar, les era imposible conquistar la fortaleza de Mesada. Los sublevados lograron resistir el bloqueo romano debido a que, gracias a las características geográficas del lugar, les era imposible conquistar la fortaleza de Masada. Solo lo lograron realizando una gran rampa con piedras y escombros que les permitió a los romanos llegar a la altura de las murallas de la ciudadela. Los asediados no atacaban a los constructores porque los romanos utilizaban mano de obra esclava judía y los asediados no se decidían a matar a su gente para salvar su propia vida. Ante la inminencia de la toma de Masada por el enemigo romano, decidieron incendiar sus casas y perecer antes que ser tomados como esclavos. Como para los judíos el suicidio está prohibido, tomaron la siguiente decisión. Cada padre de familia debía matar a sus familiares. Después 10 hombres matarían a todos los demás hombres. Cuando solo quedaran los 10 últimos, al azar se escogería aquel que iba a matar a los otros 9. De esta forma, solo uno cometería suicidio. Cuando finalmente los romanos franquearon las murallas de la ciudadela, encontraron un silencio sepulcral y ninguna resistencia. Todo esto fue registrado por el historiador Flavio Josefo, allí presente, quien recibió la información de 2 mujeres que se habían escondido con sus 5 hijos en una de las cisternas. Fue Flavio Josefo quien nos legó la narración para la posteridad. Pasaron los siglos y en la cima de esta meseta se creó una pequeña iglesia bizantina. Con la llegada de los árabes a esta tierra en el siglo VII, dejó de visitarse esta meseta. Queda en la memoria colectiva y en la historia que nos había dejado Flavio Josefo hasta que en los años 1830 fueron identificados los restos de lo que fuera Masada por 2 arqueólogos norteamericanos, siendo autentificado el lugar como la antigua Masada por un misionero también norteamericano. Israel surge nuevamente como nación independiente solo en 1948 por decisión de las Naciones Unidas. Un total de 13 países votaron en contra de la creación de este Estado. La mayoría fueron árabes. La lista es Afganistán, Arabia Saudí, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Huelga decir que los conflictos no se hicieron esperar. Desde entonces ha habido 5 guerras con sus vecinos. Es comprensible que los vecinos árabes no aprobaban que estas tierras, que ya eran de ellos, fueran entregadas a los judíos. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que desde el año 70 de nuestra era,
Durante casi 1880 años estuvieron los judíos manifestando su deseo y reclamando su derecho de volver a sus tierras de las que habían sido expulsados en calidad de esclavos. Cada cual es juez y libre de su punto de vista. Es así como termino este tema del día de hoy, que, como había dicho al comienzo, genera bastante controversia. Gracias por el tiempo que me dedican. No olviden darle like a mi trabajo, porque eso facilita mucho la divulgación del mismo, mientras que a ustedes no les cuesta nada. Si no se han suscrito, lo pueden hacer. Denle a la campanita en la negra que dice todos. Así ustedes serán informados por YouTube cada vez que yo suba un nuevo documento. Aquí les voy a dejar con dos otros temas que de alguna forma están relacionados con este que les he traído hoy de Masada. Y es aquí donde yo me despido de ustedes, como siempre, con un afectuoso hasta la próxima.